noches, mis queridos amigos de Bellas de Folclor. Ya estamos aquí con una gran artista. Vamos a dejar que ella misma se presente, mi queridita Mili Montes. Preséntate, por favor. Papi, gracias, buenas noches, bonita noche para todos. Mili Montes, tu chinita enamorada, para mis bellas del folclor. Claro que sí, mi querida Mili Montes. Sabemos que está recién bajadita del escenario. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿a los cuántos años empezó a cantar Mili Montes? Yo empecé a cantar a los 9 años de edad. A la actualidad tenemos 32 años cantando. Mili Montes se hizo en Cañete, vuelve a Huancayo, tratando de conquistar Huancayo, ingreso a Lima y luego ingreso a Huancayo. Hoy por hoy le agradezco a Dios y a la vida. Yo creo que la perseverancia hace grande todo lo que tú haces. Gracias al folclor y al arte me hice profesional. Soy psicóloga también de profesión, titulada. Yo le agradezco a Dios y el cariño es grato de todo mi público que gusta y sigue de mis canciones. Hoy por hoy con más de 350 temas grabados. Claro que sí, Mili Montes, díganos usted, natural de qué parte de nuestro querido Perú. Bien mezcladita, como lo decías. La patita de allá, la piernita de allá, el brazo. Pero tú, autóctona ¿de dónde? Huancaína, por favor. ¿Qué parte de Huancayo? Huancayo, el centro de Huancayo y el corazón huancabelicano. Huancayo, usted, huancabelicano por mi papi. ¿Mamá? Mi mamá de la selva, pero nacida en Huancayo. Claro que sí, Mili Montes, díganos usted, ¿cuál es la musiquita que le lanzó al estrellato? A ver, yo recuerdo que grabé entre mis primeros temas estaban Empresa Molina, Terco Corazón y un tema más, Mi Huancaíno Hermoso, porque lloras, porque sufres. Recuerdo lo grabé cuando tenía 9 años de edad y este tema llega a sonar cuando ya tenía 17 años. Recién a los 17 años. ¿A los cuántos años Mili Montes arriba a Lima? Arriba a Lima, aunque no lo creas, cuando tenía 11 años. Venía con el maestro Glicerio Wally, el director de la gran orquesta Los Cariñosos del Centro, por aquel entonces, quien me dio todo el apoyo más grande del mundo para seguir en el arte, y me dijo: Mili, canta, aunque sea un tema, 2 temitas, cuando él tocaba en cada evento. ¿Y qué tal la experiencia en Lima? Wow, la experiencia en Lima es un poquito difícil, pero no imposible. Es un monstruo gigante el cual uno quiere conquistar, pero no es un monstruo para mí. Hoy en día lo puedo ver y puedo decir, ¿no?, que sí se puede, nada es imposible. Mili Montes, explícanos, de repente, ¿tú tienes un género especial o todos los géneros? Mili Montes se canta Santiago, huayno, huaylas, parranda. Cuando por aquel entonces nadie se atrevía a hacer parrandas, yo lo hice. Y parranda pues es cantar cada estrofita de cada canción. ¿Cuándo es el aniversario de Mili Montes? ¿Qué mes? Estamos viendo lo posible en septiembre, pero por ahí hay algunos pendientes. Estamos con mucho viaje, agradecida con Dios. En ello estamos. Yo quería, cuando comentábamos en el inicio, te decía, me gustaría que mis bellitas de folclore compartamos, bueno, ambos, porque todo es mutuo, ¿no? Tanto ustedes como yo igual, nos debemos a este arte maravilloso y sobre todo de hacer grande nuestro folclore. Si es en septiembre, a fines o la quincena, papi. En eso estamos trabajando con los chicos de la gran orquesta y en Lima lo voy a hablar con Antay Producciones. Claro que sí. Mili Montes, ¿cuántos añitos nos decías? 30 años cantando. 30 años cantando. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Mili Montes, tu chinita enamorada. Y si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, sígueme. Soy Mili Montes. Ay. Mili Montes, ¿número para contrato o cómo hacemos? A ver, el que quiera contratar. Número para contratos y no para maltratos al 964-626876, como también al 964-694912. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, sígueme. Soy Mili Montes. Claro que sí. ¿Alguna palabrita de despedida para tus seguidores y para los seguidores de Bellas de Folclor, de mi querida Mili Montes? Ay, no, yo te digo, los admiro. Hace mucho tiempo quería de pronto incursionar con ustedes y contentísima de compartir este bonito espacio y sobre todo que feliz contigo, papi. Gracias por el aprecio a mi persona, gracias a mi camarógrafo que hace lo posible. Que nos sigan a Bellas de Folclor. Y sigan chicos y chicas, qué bonito compartir con bellas, mis bellísimas del folclor. Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, síganos, bellísimas del folclor. Muy bien, muchísimas gracias.